Hola, bendiciones a esta hora. Hoy quiero darle las gracias a Dios por este maravilloso día tan hermoso. Darle las gracias a Dios por su inmenso amor, por su bondad, por su fidelidad. Gracias a Dios por este milagro de vida que Él nos da. Aún que nosotros somos mal agradecidos, Dios es fiel. Dios es justo. Dios es bueno. Gracias a Dios por la familia que nos da, familia carnal y espiritual. Gracias a Dios por nuestros hijos. Gracias a Dios por todo este maravilloso momento. Aunque estamos viviendo en una realidad muy dura, muy fuerte en el mundo entero, sabemos que Dios no nos va a desamparar. Dios nos tiene en sus manos y todo se hará conforme a su voluntad. Gracias a Dios por este maravilloso momento que nos permite compartir. Gracias a Dios por todo. Aunque hoy en día muchos no se levantan a ver la luz del día, muchos están muriendo, hemos tenido este privilegio de volver a respirar, de aún en medio de esta situación, aún estar con vida. Gracias a Dios por todo. ¿Cuántos somos o cuánto deberíamos ser agradecidos con Dios? Por todo, no solamente cuando tenemos, sino también cuando no tenemos, sino también cuando estamos enfermos o cuando estamos pasando situaciones difíciles. Aún en esos tiempos debemos ser agradecidos con Dios. Esta hora quiero compartir contigo la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 27 versículo 14. Salmo 27 versículo 14. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aguarda a Jehová, dice la palabra de Dios. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Ahora bien, la palabra guardar. La palabra aguardar en el diccionario nos dice muchas cosas fundamentales. Una de ellas es que aguardar significa esperar a que llegue alguien o algo, o esperar que suceda algo, ¿sí? Es creer que llegará algo y que tenemos esperanza en ello. Eso significa la palabra aguardar. Por eso dice el verso: aguarda a Jehová. Cree a Dios, crea en Jehová, espera en Jehová. ¿Sí? Lo que nos está diciendo dos palabras fundamentales. Número uno, esperemos a que llegue algo o alguien de parte de Dios. Número dos, creamos que va a llegar, aunque no lo veamos. Creamos que va a llegar y va a suceder cuando Dios decida, cuando sea su santa voluntad. ¿Sí? Es importante entender esto. Aguarda en Jehová, dice la palabra de Dios. Que esperemos en el Señor. Que esperemos. ¿Sí? Que esperemos en Él. Y no nos apuremos a hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad del Señor. Tenemos que ser pacientes. Como hijos de Dios tenemos que ser pacientes. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Aunque a veces el Señor está en silencio. Aunque a veces el Señor no nos manifieste la respuesta que queremos enseguida. ¿Sí? No significa que Dios nos haya abandonado. No significa que Dios nos ha desamparado, aunque no escuchemos las respuestas tan rápidas como queramos. No. Como creyentes es necesario seguir confiando en Él. Es importante seguir creyendo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tristezas, aún en medio de las tormentas. Porque todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Esto no es eterno. Esto no es para siempre. Esto pasará. Va a pasar cualquier momento. ¿Sí?
y veremos los resultados. ¿Cuáles serían los resultados? Que Dios siempre se mantendrá fiel, que Dios siempre estará con nosotros y que no nos va a desamparar, que Dios nunca nos va a dejar, porque Él siempre estará a nuestro lado, protegiéndonos de todo mal, protegiéndonos de todo mal. Tengamos presente algo, mis amados, que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Tengamos presente a Dios en nuestros corazones en todo lo que hagamos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Llegará el momento justo que el Señor tiene todo preparado y se hará conforme a su voluntad, no a la nuestra. Será conforme a lo que Dios decida para nuestras vidas. Los pensamientos que nosotros tenemos no se comparan a los pensamientos de Dios. Y Él piensa de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Tenemos que seguir confiando en Él. Por eso este mensaje es que esperemos en el Señor. Espera en el Señor. No te desanimes. No te preocupes por muy oscuro que se vea el panorama. No te preocupes por lo que realmente hoy en día se manifieste, la situación que estemos viviendo y que no es favorable para nosotros. ¿Sí? No nos sintamos perdidos. Tenemos que entender que confiar en Dios es lo mejor para nosotros como hijos suyos. Debemos de creerle al Señor. Debemos de confiar plenamente en el Señor, porque Él es nuestra esperanza. Nunca olvides que hay alguien que te dio todo por amor a ti. Hermanos, nunca olvidemos que Dios dio a su Hijo unigénito por amor a ti y a mí, porque Él no quiere que nos perdamos. Dios, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de las aflicciones, Él nos cuida. Y Él está pendiente de cada uno de nosotros. Asimismo, Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que comencemos a hacer su voluntad. Que obedezcamos lo que Él manda. Confiemos de todo corazón en el Señor y no en nuestra propia inteligencia. Y no en nuestra propia inteligencia. Tengamos presente en todo momento. Tengamos presente al Señor en todo momento, en todo lo que hagamos. Y Él nos va a direccionar por el camino correcto. No te apoyes en tu propia opinión. Busca a Dios primeramente. Pongámonos en la mano de Dios, que Él sea que nos guíe. Él sea que nos guíe haciendo su voluntad. Él sea que nos guíe a seguir adelante. Él sea que nos guíe a obedecerle. Sabemos que el Señor es nuestra confianza, es nuestro amparo en medio de toda aflicción, en medio de todas circunstancias, en medio de todo. En el libro de Proverbios capítulo 3, verso 5, dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No nos apoyemos en nosotros mismos. No nos apoyemos en lo que creamos que vamos a hacerlo bien, cuando realmente no lo estamos haciendo bien. Confiemos en Dios. Esperemos en Dios. Confiemos que Él hará su voluntad en nuestras vidas. Por muy desesperados que estemos, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. ¿Sí? Entonces, esperemos en Él. Esperemos en Él, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 12, gozosos en la esperanza,
Alegrémonos en el Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que gozarnos en medio de todas circunstancias. Gozarnos en todas circunstancias. Porque el Señor es fiel. Y Él se mantendrá fiel. Y que el Dios de esperanza nos llene de gozo y de paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es duro lo que estamos viviendo. Es duro lo que estamos pasando. Pero no debemos desanimarnos. En el libro de Salmos 42:11, ¿sí? Dice: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. ¿Por qué vamos a desanimarnos? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Vivir con esa angustia, con esa desesperación. ¿En quién hemos creído? ¿Está nuestra esperanza en Dios? Aún en medio de las circunstancias le seguimos alabando, seguimos glorificando su nombre, o nos hemos dejado llevar por las adversidades, por los problemas. Sí. ¿En quién te ha puesto tu esperanza? Esperemos en el Señor. Esperemos en el Señor, que Él hará conforme a su voluntad. No importa lo que estemos atravesando, Él es fiel. Y Él estará con nosotros, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Tenemos que seguir adelante, hermanos, seguir animándonos unos a otros. En el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 7 dice la palabra de Dios: pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios, mi Salvador, porque Él me escuchará. Sí. Pero yo esperaré en el Señor. ¿En quién estamos esperando? ¿En el hombre o en Dios? Esperemos en el Señor. Pongamos nuestra confianza en Dios, porque Él es nuestro Salvador. Y Él, ¿quién? El Señor nos escuchará. Dejo esta pequeña y corta reflexión para que podamos entender y conocer de que en medio de las circunstancias Dios es fiel y que Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a abandonar, hermanos. Gracias a Dios por este maravilloso tiempo, y que el mismo Señor nos guarde, sea gobernando nuestros corazones y nuestros pensamientos, guiándonos a hacer su santa voluntad. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis amados. Bendiciones.